Hola gente, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar dando la clase número 14. Para mí es un placer estar acá con ustedes, así que si quieren papel y lápiz y anotar. Como siempre me presento, mi nombre es Manuel Castellano, para los que no me conocen. Como dije, la clase número 14, así que si es la primera vez que lo ven, tienen varios videos para recorrer y un canal donde van a ver mucha información. Así que vamos a arrancar. Lo que vamos a ver hoy es el cortocircuito y la sobrecarga. Son dos fallas que se producen en los circuitos eléctricos, donde el cortocircuito es una falla donde cuando se produce adquiere valores de intensidad infinitos. ¿Sí? En la clase anterior estuvimos viendo lo que es el cálculo admisible de intensidad en los conductores. Según las intensidades, podíamos saber la sección que correspondía, digamos, para que no se produzca ningún deterioro en el cable. Bueno, en este caso imagínense que la intensidad es infinita cuando se produce el cortocircuito. Y si no se protege, digamos, el cortocircuito puede ser muy destructivo en cuanto a la instalación. ¿Sí? En este caso les hice un ejemplo donde tenemos una fuente de corriente continua de 50 volt y una resistencia de 20 ohm. ¿Sí? Lo que vamos a calcular es la intensidad, más que nada para que ustedes lo interpreten. ¿Sí? Dijimos la intensidad, como siempre les recuerdo, el triángulo, uno era VIR y el otro era PID. ¿Sí? En este caso el triángulo de ohm. Dijimos intensidad, tapamos intensidad y nos queda voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje dijimos que era 50 volt sobre 20, ¿sí? 20 ohm. Tachamos los ceros, nos queda 5 dividido a 2 y nos queda 2,5 amperes. En este caso, en este circuito, digamos, está pasando, digamos, por el circuito una intensidad de 2,5 amperes. Ahora, el cortocircuito se produce cuando no hay resistencia, digamos, en el circuito, valga la redundancia. Por ejemplo, si nosotros, en este caso, ¿sí? El cortocircuito se produce acá, ¿qué pasa? La corriente circula por acá y fíjense que no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, si hacemos intensidad igual a 50 volt sobre 0, ¿sí? Esto o sea, no se puede hacer. Por eso se dice que la intensidad, digamos, es infinita. ¿Sí? ¿Cuándo se produce entonces el cortocircuito? Cuando se tocan los cables y no hay resistencia, digamos, no hay una carga. De esa manera se produce el cortocircuito. Bien, después tenemos la sobrecarga, que la sobrecarga es un aumento de la intensidad en el circuito, ¿sí? Un aumento paulatino. Esto produce cuando la corriente va aumentando, que se empieza a calentar el cable y genera destrucción, digamos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, acá tenemos otro circuito, una fuente de corriente continua y una resistencia, con una sección determinada para esta resistencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros le conectamos otra resistencia acá? Y de repente le conectamos otra resistencia acá. Imagínenselo en sus casas. Tenemos conectado un aire acondicionado. Al mismo circuito le conectamos un caloventor. Después prendimos la cocina eléctrica, ¿sí? Después ponemos el termoeléctrico. ¿Qué va a pasar? De tanto consumo que tengan digamos, estas cargas, el conductor se empieza a calentar. Se empieza a calentar. Y eso genera un deterioro en el cable paulatinamente. Que si hay dos cables juntos, puede llegar a producirse el cortocircuito porque digamos que la vaina o la protección del cable se empieza a derretir y se tocan los cables. Ahora, la manera de proteger, digamos, estas dos fallas es el interruptor termomagnético o la llave térmica
o la térmica, como lo conocen, ¿sí? Hay varias maneras de llamarlo. Bien, como os dije, llave termomagnética o magnetotérmica o térmica. ¿Por qué se llama así? Porque la parte del cortocircuito la protege la parte magnética de esta llave, ¿sí? Tiene una bobina, ¿sí? Una bobina. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero la parte de la bobina protege el cortocircuito. Como consume tanta intensidad, digamos, de golpe, la bobina puede actuar, digamos, ante estas fallas. Ahora, la parte de la sobrecarga la protege la parte térmica de este interruptor, ¿sí? La parte más de calor, que tiene un bimetal adentro. ¿Qué es un bimetal? Un bimetal es un elemento de dos metales, y se lo dibujo acá, dos metales. De este lado tiene un metal, ¿sí? Y de este lado otro metal. Eso empieza a generar calor. Como dijimos que el consumo empieza a elevarse paulatinamente, más intensidad, más intensidad, más intensidad, eso genera calentamiento. Este bimetal, se lo pongo acá, bimetal, se empieza a calentar y empieza a hacer esto. Empieza a hacer esto, ¿sí? Se empieza a doblar, ¿sí? Se dobla. Si acá, por ejemplo, tiene este, por ejemplo, el contacto, ¿sí? Este es el contacto. Imagínense que la corriente viene acá y sale de acá, ¿sí? ¿Qué pasa? La corriente viene acá, pasa por acá. Cuando se empieza a calentar, acá pasa lo mismo. Cuando empieza a calentar, digamos, el bimetal, al doblarse, deja de pasar corriente porque hace que se desconecte. De esa manera se protege en la parte térmica. De ahí viene el nombre de magnetotérmico o termomagnético, o llave térmica que comúnmente la llamamos. El interruptor automático o interruptor termomagnético tiene tres sistemas de protección, ¿sí? Combinan los tres y de manera independiente. Acá tenemos una llave, ¿sí? El primer, digamos, sistema de protección es manual, ¿sí? Accionamos o bajamos como cualquier interruptor. Después tenemos la parte, una vez actuado, ¿sí? Una vez accionado, funciona de manera automática, que sería la parte térmica, que hablábamos del bimetal, del sobrecalentamiento, y la parte de magnetismo, cuando decíamos de cortocircuito, cuando la intensidad es muy elevada, acciona de manera automática. En este caso tenemos dos símbolos que representan este interruptor, ¿sí? En este caso, acá tenemos un contacto, este sería el contacto. Esta parte de acá, ¿sí? Representa el accionamiento. Accionamiento, ¿sí? Esta es la parte térmica. Y esta de acá abajo sería la parte magnética, ¿sí? Bueno, en este caso también es otra representación gráfica de un interruptor automático o llave térmica, como decíamos. La parte térmica sería esta y esta es la parte donde corta de manera magnética, que protege de cortocircuitos. Bueno, acá les dejo una imagen para que entiendan un poquito mejor cómo acciona la llave térmica. Fíjense cómo ingresa la corriente desde arriba, pasa por la bobina, ¿sí? Y ahí está el accionamiento. La parte de arriba, como ven ahí, sería la parte donde protege por cortocircuito. Cuando una corriente es muy elevada, activa el electroimán, ¿sí? La parte magnética, y desconecta la llave. Siguiendo, digamos, la parte magnética, en el mismo circuito abajo pasa por el bimetal, donde si hay un sobrecalentamiento en el circuito, el bimetal se empieza a tomar calor, de esa manera va generando una curva y se produce la desconexión de esta llave, protegiendo, digamos, a toda la instalación. Por ejemplo, estos símbolos son unipolares, ¿sí? De un polo. Si tenemos una llave térmica de dos polos, digamos, el dibujo quedaría
igual a este, solo que en el plano estaría representado así, ¿sí? Bueno, ahí sería 1 y 2. Estamos hablando de una llave termomagnética bipolar. En el mercado vamos a encontrar la llave unipolar, donde corta un solo polo, la llave bipolar, que sería esta que tengo acá, que corta los dos polos, ¿sí? Después está la tripolar, que sería 3 fases. Dijimos unipolar una fase, bipolar 2 fases, tripolar 3 fases y tetrapolar, que sería 4, serían las 3 fases más el neutro, ¿sí? Bueno, y ahora les quiero mostrar el croquis, ¿sí? Acá les dibujé un croquis de una llave termomagnética y quiero mostrarles y enseñarles las descripciones, ¿sí? Cómo poder leerlas. Si bien acá tengo 13 llaves, esta es tetrapolar de 50 amperes. Bueno, acá lo dice, igual les dejo la imagen para que puedan comparar después con otras que tengo acá. Esta es bipolar. Y después tengo otra de otra marca de 32 amperes, también bipolar. Estas llaves están hechas, ¿sí? En la mayoría generalmente las venden así, para colocarlas en un riel DIN, ¿sí? El riel DIN es lo que va dentro del tablero, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un tablero acá, el riel va, digamos, así, y las llaves van encastradas. En la parte de atrás del riel DIN podemos encontrar, digamos que sea, en este caso es un riel DIN, vamos a poner acá, me fui un poco de tema, pero no importa. Riel DIN, que es simétrico, que es el más comercializado, ¿sí? Esto, acá la llave, digamos, calzan de esta manera en el riel DIN, como lo pueden apreciar ahí. Y después tenemos otro riel DIN que es asimétrico. Simétrico sería que los dos lados son iguales. El asimétrico lo podemos encontrar, es una parte más corta que el otro. ¿Sí? Este sería asimétrico. Pero bueno, como les digo, el más comercializado, el que vamos a encontrar generalmente en los tableros y demás, por lo menos acá en Argentina, es el riel DIN simétrico. Bien, como les decía, el croquis es de una llave termomagnética bipolar, donde generalmente en la parte superior de las llaves podemos encontrar la marca del equipo, ¿sí? La marca del equipo, y nos indica, por ejemplo, en este caso C20. 20 es el amperaje que soporta esa llave termomagnética, que siempre tiene que estar en concordancia con el circuito que ustedes van a proteger, ¿sí? Sabemos que un cable de 2,5 aguanta 18, 20 amperes, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, pero más o menos 18 amperes por lo que estuvimos viendo. Entonces no podemos poner una llave térmica de 32 amperes. ¿Por qué? Porque van a pasar, pueden pasar hasta 28 amperes y ese cable que aguantaba 18, imagínense cómo va a quedar todo derretido si la llave lo sigue soportando. Entonces tiene que estar siempre en concordancia con el circuito a proteger. Bien, dijimos la marca. La voy a escribir acá para que ustedes también lo puedan entender. Esta es la marca del equipo. La marca. Después tenemos C20, donde 20 es la intensidad. Lo voy a dibujar acá. La intensidad, digamos, del equipo que decíamos, que protege el equipo. Y después C nos habla de la curva de disparo. La curva de disparo es la rapidez con la que va a actuar el equipo, ¿sí? Por ejemplo, una curva de disparo B es rápida, o sea que va a accionar muy rápido en cuanto a un cortocircuito. Una curva C es normal y una curva D es lenta. Para lo que es vivienda, para lo que es domiciliario, con una curva C está bien, sí está permitida por las normas. Que generalmente si ustedes van a comprar a una casa de electricidad, ni siquiera le dicen una curva C. Ya ellos saben que C es normal para una vivienda. Entonces dijimos C
curva, disparo, curva, vamos a poner disparo, disparo. Después tenemos acá abajo que dice 3000 A. 3000 amperes es la capacidad de ruptura del equipo, la capacidad de cortocircuito, que sería 3KA también, que sería kiloamper. Puede ser capacidad de ruptura, vamos a poner. Hasta 3000 amperes aguanta este equipo. Ya si el cortocircuito, digamos, supera esa capacidad de ruptura, seguramente va a cortar, pero el equipo se daña completamente porque el arco es muy amplio, ¿sí? O puede generar destrucción dentro del dispositivo. Bueno, acá tenemos también, acá se los dibujé, sería la llave de acción manual, ¿sí? En este caso dice off, así que estaría para abajo, no pasa corriente. Si la llave quedaría para arriba, en este caso nos va a decir on, ¿sí? Acá tiene dos huequitos, algunas de las llaves que también se ponen en color verde o rojo dependiendo de cómo está la llave. Si está accionada seguramente va a estar en verde o viceversa en rojo, son indicativos solamente. También tenemos la capacidad de voltaje con la que trabaja, en este caso 240, 415 volt, con un símbolo sinusoidal, ¿sí? Que indica la corriente alterna. También en algunas llaves tenemos la descripción de las normas, por ejemplo, IEC 60898, Comisión Electrotécnica Internacional, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Algunas también nos indican la frecuencia de trabajo, 50-60 Hz. En algunas también podemos encontrar este símbolo, que sumado a los dos símbolos anteriores que les mencionaba, estos son muy parecidos, donde nos indica también cómo trabaja, digamos, cómo trabaja el equipo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las líneas punteadas indica que va a cortar los dos, digamos, bornes a la vez. Bueno, después acá tenemos también, como nos dice on-off, tenemos el indicador donde hacia arriba va a estar energizado y hacia abajo no. Y por ahí podemos encontrar algunas descripciones más, pero la más importante que vamos a encontrar, o la que siempre vamos a encontrar, digamos, es la marca, la intensidad, digamos, que soporta el equipo, la capacidad de ruptura, el voltaje y seguramente las normas, ¿sí? Algunas también nos indican los milímetros que pueden introducir, digamos, en los bordes. Pero lo más importante es esto. Así que para que ustedes puedan leerla, pueden saber de qué estamos hablando. Ahora, ¿cómo voy a buscar una llave termomagnética, digamos, en una ferretería, una casa de electricidad? Estoy buscando, por ejemplo, una llave termomagnética bipolar de 30 amperes, de 32 amperes, perdón, viene de 32. Viene de 5 o 6 amperes, después 10 amperes, después tenemos 15 o 16 amperes, de ahí salta a 20 amperes, 25 amperes, 32 amperes, 40 amperes y ahí para arriba. Pero si van a buscar una llave, tienen que indicarle la cantidad de polos, ¿sí? Una llave bipolar, por ejemplo, el amperaje, en este caso, por así decirlo, 20 amperes. Nada más, una llave térmica bipolar de 20 amperes. Así que bueno, esto es lo que les preparé para hoy, así que espero que les haya servido, espero que les guste. Pueden darle me gusta, si es que les gustó obviamente, pueden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones con los próximos videos. Desde ya, como siempre, les mando un abrazo grande. Para mí es un placer poder ayudarlos, así que espero que les sirva. Hasta la próxima.